Durante esta semana hubieron muchas preguntas y con ustedes pues tuvimos tiempo de resolverlas la semana pasada. Pero sí necesito que quede claro, por lo menos el día de hoy, todo. Permítanme. Denme un segundito. Ahí está. Fíjense que tengo más estudiantes de los que debería de tener. Con ustedes no han solventado los que tienen problemas de inscripción del laboratorio. ¿Cómo van los que están en lista de espera? ¿Ya les dieron alguna respuesta? ¿O todos están inscritos? Buenos días, ingeniera. Buenos Disculpe, días. ¿esta es la sección B? Es la sección A. Muchas gracias, ingeniera. Sí, esta es la sección A. Conmigo van a trabajar todos la sección A y en el caso que no hayan más en el horario, van a trabajar con sección única. Entonces, ¿hay alguien que aquí todavía continúe con problemas de inscripción? ¿O se haya confundido también de sección? Esta es la sección A, la sección B, pues la trabaja el licenciado o el resto de compañeros. Ok, si no hay problemas ya con lo que vimos, entonces les voy a explicar de una vez lo que vimos la semana pasada. Ustedes van a tener que entregar un prelaboratorio y la hoja de trabajo y realizar su corto. En eso va a constar su práctica. Entonces, el prelaboratorio siempre se va a entregar antes de la práctica. Ahorita solo déjenme, voy a grabar. Ok. Entonces, miren, el prelaboratorio siempre se va a entregar antes de la práctica. Por eso es prelaboratorio. Entonces, esto va a consistir en la elaboración de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo se les explicó la semana pasada cómo es, y esto es respecto a la metodología que ustedes van a trabajar. Entonces, les voy a explicar primero aquí de nuevo. Vamos a tomar solo unos 5 minutos y luego comenzamos con la práctica. Entonces, ustedes se van a la sección de bienvenida para quienes no recuerdan o tal vez se equivocaron en ese sentido. En la sección de bienvenida, cuando ustedes seleccionan, denme un segundito, solo esto me permite el ingreso. Ok, en la sección de bienvenida ustedes van a encontrar una página que se llama Información General. En esa sección de Información General ustedes seleccionan y les va a aparecer la opción un poco interactiva de una página. Entonces, cuando les cargue, les va a generar ciertos vínculos para que ustedes trabajen al momento de laboratorio. ¿Será que pueden activar su micrófono? Lo que pasa es que no puedo hacer un cambio ahorita. Okay. Con los cortos vamos a trabajar luego. Necesito que esto quede claro y si ustedes tienen alguna duda con el corto, se revisa y si en casos se tiene que corregir, se corrige. Si está bien y ustedes colocaron una respuesta errónea, entonces se les va a dejar la nota que ustedes ya tienen. Entonces, en el programa del curso ustedes seleccionan en este ítem y les va a generar una segunda pestaña y les va a colocar el programa del curso. En la parte de prelaboratorio, igual seleccionan ustedes esa opción de prelaboratorio aquí y les va a generar un segundo link. Entonces, si ustedes no encuentran la información básica con el prelaboratorio,
está en la parte de información básica. Entonces, el prelaboratorio, como les digo, solo va a consistir en denme un segundo que esto está tomando un poquito más de tiempo. Ahorita les voy a colocar yo la práctica. Ok, denme un segundo. No, solo me podrían indicar si se está cortando o se está trabando. Ya que estos días está un poco inestable el internet. Está todo Entonces, bien. al momento... Sí, está bien. Ah, gracias. Entonces, en el momento de la práctica 2, creo que es porque estoy grabando la práctica, entonces tal vez eso sea lo que me esté deteniendo un poco el ordenador. Permítanme, voy a dejar de compartir y les voy a colocar mejor la práctica normal. Yo tengo una consulta. ¿Sí, dime? Con la práctica 2, el cuestionario o los ejercicios que estaban en la parte de abajo, eso no había que entregarlo, ¿verdad? No, recuerden que el prelaboratorio solo es un diagrama de flujo, no es la elaboración de la hoja de trabajo. Cuando se les indicó la semana pasada, la hoja de trabajo es lo que se trabaja o se realiza luego de haber visto la práctica. Entonces ustedes no pueden entregarme una hoja de trabajo sin haber visto el laboratorio. En el caso de los del día de ayer que hubo feriado, entonces ellos no pueden trabajar en ninguna hoja de trabajo hasta que yo les suba la grabación del video. Ok, muy Entonces, amable, gracias. ya les voy a explicar eso. Ahorita les voy a volver a compartir. Ok, miren, ustedes van a encontrar en su manual, yo creo que ya está proyectando, ustedes me indican. Sí, ya. Sí, vaya. Entonces ustedes van a ver en su manual la parte teórica de la práctica, que es una descripción de la introducción, los objetivos y del marco teórico en sí de lo de la práctica, de lo que vamos a ver el día de la sesión de laboratorio. Entonces, cuando ustedes se van a la última sección que dice hoja de trabajo, es como ustedes deben de trabajar su prelabораción. Tienen que hacer el diagrama de flujo de la sección práctica. Recordemos que lo anterior es teórico, ya lo que está en la hoja de trabajo es la sección práctica, es lo que ustedes van a trabajar o en Neo, o si en caso se les indica a ustedes que vamos a trabajar el laboratorio ya un poco más dinámico, entonces van a tener que trabajar pues un reporte aparte, pero con ustedes en general casi todos los reportes, o por no decirlos todos, se trabajan en Neo. Entonces, de esta hoja de trabajo que se están presentando, ustedes tienen que realizar su prelaboratorio.
bueno, no de esta directamente para la práctica 3, sino conforme su práctica, ustedes van yendo al final de la sección y trabajan con esa hoja de trabajo. En este caso tenemos 3 series. La primera, que es la elaboración o la simulación de un instrumento para medir volumen. La segunda sección, aquí lo van a ver ustedes. Vamos a ver. La sección 2, en donde pues ya les indica a ustedes sobre trabajar promedios. Y en la sección 3, donde ya les habla un poquito más de que ustedes tienen que visualizar, pero igual tienen que desarrollar una metodología de cómo lo van a realizar. Entonces, supongamos que de la serie 3, ustedes van a hablar, bueno, tengo que identificar primero los instrumentos que me están dando, investigar en Internet, que sería una segunda actividad, investigar en Internet, a tomar nota de cada uno y ya luego seccionar la información conforme me la están pidiendo en un promedio de un rango de incerteza. Entonces, así es como tienen que trabajar ustedes su prelaboratorio y ya luego me lo entregan. El prelaboratorio, como les indiqué, va antes su entrega de la práctica. Luego ustedes realizan su corto el día de la práctica de 11 a 11 y cuarto, o si es un horario de tarde, de 2 de la tarde a 4, de 2 de la tarde a 2 y cuarto. Entonces, así es como tienen que trabajar y ya se les da luego un tiempo después de la práctica de una semana, un día antes de la práctica de la otra semana, ustedes deben de entregar su hoja de trabajo y siempre en Neo. No me vayan a volver a descargar, hay muchos que me descargaron el documento y aunque ahí decía responder cuestionario, entonces si les indica responder cuestionario, todos los cuestionarios ustedes los tienen que responder en Neo, a menos de que se les aperture un espacio como en el prelaboratorio que se les da la oportunidad de subir o cargar un documento. Entonces, ¿alguna duda con esto o ya está claro? ¿Hay alguna duda con esto? Yo Porque tengo ya una no lo duda. vamos a... Ajá. El diagrama de flujo se sube en la pestaña de prelaboratorio, pero no se sube a esta hoja de práctica, ¿verdad? No, la hoja de práctica, como les indico, se trabaja luego de haber recibido el laboratorio. Entonces, luego de hoy se les va a habilitar a ustedes para que puedan trabajar la hoja de trabajo, pero en forma de cuestionario. Esto no lo deben de realizar ustedes, por eso no se les dio ninguna indicación de que impriman algo y envíenlo. A ustedes solo se les dijo, realicen un prelaboratorio y eso es lo que entregan. La hoja de trabajo se realiza el cuestionario a menos de que se les indique lo contrario. Pero aquí no se les ha indicado que deben de imprimir algo. Bueno, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Todo claro. Ok. Miren, con respecto a lo del prelaboratorio 2, debido a que hubo mucha confusión, les voy a valer yo el trabajo y su examen corto, pero la hoja de trabajo se la voy a valer sobre 50 puntos. Entonces, para que no pierdan sus resultados, pero sí necesito que ustedes ya luego no tengan problemas al momento de subir un prelaboratorio, porque se les dan 3 días de espacio para que ustedes lo trabajen. Entonces, si ustedes ya no entregan en la práctica 3 para la siguiente, su prelaboratorio, no van a tener nota ni de su corto y tampoco van a tener nota de su hoja de trabajo. Entonces, por favor, que quede claro esto el día de hoy y si alguien tiene alguna duda, que lo diga, porque ya no se van a estar cambiando ni fechas ni se van a estar alargando plazos. Entonces, si ya quedó claro dónde pueden ustedes encontrar la información, cada semana a ustedes se les va a estar entregando todos los recursos en Neo. Entonces, mejor si no están preguntándole al compañero, porque muchas veces lo que se crea es mayor confusión y tal vez el compañero ya había comprendido bien, pero por preguntarle a alguien que tal vez estaba confundido, lo confundió a él también. Entonces, sí necesito que ustedes, si tienen alguna duda, lo digan en este momento en el laboratorio, porque ya luego cuesta un poco comunicarme con ustedes y recuerden, por favor, la hora de atención es de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Y en el caso de trabajar el correo electrónico, no es para que me estén enviando hojas de trabajo, no es para que me estén enviando prelaboratorios, es solo por consultas muy estrictas sobre algún problema en donde ustedes pues realmente tienen algún sustento en donde validar que ustedes faltaron a un laboratorio o no pudieron haber realizado un corto. Entonces, por favor, quedemos en eso, no estar utilizándolo para enviar hojas de trabajo ni para enviar algún otro documento. Entonces, ya quedando claro de eso el día de hoy, vamos a trabajar con la parte de la práctica. El día de hoy pues va a ser un poco corta, pero vamos a intentar utilizar el tiempo necesario para trabajar con ustedes. Igual, si tienen dudas, díganmelo. Prefiero que ustedes me lo digan aquí y que se comprenda bien, a que luego en una red muchas veces cuesta un poco trabajar. Entonces, denme un segundo. Ok, no sé si ya están visualizando la presentación. Si no, me indican y yo lo cambio. Ya. Sí, ok. Ok, solo déjenme que cargue porque no sé qué está pasando. Sí, realmente la metodología es muy poca y debido a los problemas de confusión que hubieron, yo les subí 2 infografías. La primera, para que ustedes tengan en claro las fechas y de dónde viene. Y la segunda, de cómo realizar un prelaboratorio. Entonces, yo creo que con eso ya quedó más que claro ese asunto. En caso a los que no entregaron el prelaboratorio número 2, no me lo vayan a entregar. Se les va a asignar la nota sobre el 50%. Entonces, ya ustedes ya pueden enviar desde este viernes su prelaboratorio. Solo permítanme que esto me está complicando un poco. No sé qué está pasando. ¿Por qué tema van ustedes en clase? ¿Qué temas han visto ustedes en clase? Alguien si me puede indicar, por favor. Estamos viendo sustancias, mezclas, compuestos. Ok, bueno. Gracias por informarme. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la parte de trasvase de líquidos, medición de volumen de líquidos y de sólidos. Entonces, vamos a realizar el cambio. ¿Sí cambió la presentación a objetivos? Sí. ¿Sí? Vale, entonces los objetivos de hoy, primero es identificar el trasvase correcto de líquidos. Segundo, reconocer la forma correcta de enrasar. Tercero, calcular la media aritmética o promedio. Y por último, la medición indirecta del volumen de una esfera. Entonces, vamos a trabajar un poquito con el fundamento teórico. Siempre vamos a realizar eso al momento de que estemos trabajando en laboratorio, ya que es bastante importante que ustedes tengan ciertos conocimientos básicos o, en el caso, pues algún refuerzo de clase para que ustedes sustenten bien lo que ya han visto. Entonces, vamos a hablar sobre medición y podemos hablar que esto es una magnitud y esta magnitud pues no va a ser únicamente como de un verbo, si ustedes lo quieren hablar sobre medir, que es la acción de medir, sino que va a ser que cada cuerpo va a ser susceptible a ser medido. Es como nosotros nos miden la altura, nos miden en algunos casos la cintura, nos miden el largo del brazo, cuestiones así. Entonces, todo objeto, todo cuerpo puede ser medido.
esto podemos hablar no únicamente de algo que es visible, sino algo que también, pues, a simple vista nosotros no lo podemos ver, como la temperatura, que en el caso, pues, nosotros estamos hablando de la energía en forma de calor. Entonces, pues van a haber 3 tipos de medidas, Fahrenheit, Kelvin y centígrados, aunque la que se utiliza mayormente en química, pues vamos a utilizar grados Kelvin. Grados centígrados y Fahrenheit son medidas que no son tan universales como en Kelvin, porque Fahrenheit se puede utilizar tanto en Estados Unidos, en otros países de Europa, y pues en la parte de América nos guiamos más por grados centígrados o grados Celsius. Podemos medir tanto el peso, en el caso de la masa, cuando vamos nosotros a determinar volúmenes. Podemos medir tanto la presión, cuando hablamos de PSI. Podemos medir los volúmenes, los líquidos, en ciertos casos podemos medir el tiempo y podemos medir longitudes. Entonces realmente en el mundo pues la mayoría de cosas van a ser medibles. Los procesos de medición. Los procesos de medición, en el caso de química, pues vamos a hablar de términos como paralaje, eso lo vamos a ver luego. Vamos a ver términos como menisco, vamos a hablar sobre la sensibilidad y también vamos a hablar sobre la precisión. Entonces vamos a observar tanto en el caso de medición directa, en donde pues nosotros por medio de instrumentos, en el caso de un metro, en el caso de una balanza, en el caso de una calculadora, en el caso de otros instrumentos que sirven para la medición, voltios, si ustedes también quieren medir voltios, como hablábamos de las presiones, la temperatura, vamos a utilizar mediante una medida directa. Ustedes vienen, agarran un metro, miden una tabla, entonces ustedes van a tener una medida directa, porque ustedes la sacaron, ustedes tienen el objeto, lo están midiendo y están evaluando o están comparando el tamaño de ese objeto con la medida que les da a ustedes su cinta métrica. Entonces, si este valor ya no pasa de 10, es porque mide 10. Si este valor pasa de 10, entonces si no nos alcanza nuestro metro, buscamos algo más adecuado para esa medida y tal vez nos da que mide 101.5. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta, que vamos a tener medidas directas cuando son tomadas directamente mediante un instrumento y el objeto que se quiere medir. Y durante medidas indirectas también podemos observar que es un segundo tipo. En el caso de medidas indirectas, pues ya no hablamos que nosotros estamos tomando un instrumento para medirlo directamente, sino estamos tomando ciertas medidas y con esas medidas o esos valores colocados dentro de una ecuación, obtenemos la medida de lo que nosotros estamos buscando. Podemos hablar tal vez del teorema de Pitágoras, en donde entendemos el lado A, tenemos el lado B, pero buscamos la hipotenusa y mediante esa fórmula con los datos del valor A y del valor B podemos obtener la hipotenusa o la diagonal. Entonces no es una medida directa que nosotros fuimos a medir, sino es una medida indirecta porque es dada mediante una fórmula. ¿Comprendemos esas diferencias o citamos algún otro ejemplo? Todo claro. Todo claro, vaya. Generalmente en la parte de química nosotros vamos a trabajar con medidas directas, no tanto indirectas, porque realmente la química lo que busca es exactitud y precisión. Entonces son 2 palabras que vamos a trabajar en este punto o en esta práctica para que ustedes identifiquen los procesos y los errores que se pueden cometer al momento de medición de volúmenes y también de densidades si no tomamos en cuenta estos 2 aspectos. Entonces, primero, ¿qué significa exactitud y qué significa precisión? Exactitud, pues va a ser la proximidad que existe entre un valor que nosotros medimos y un valor de referencia. Que en este caso, pues también puede ser el mesurado cuando ya estamos hablando un poco de química analítica.
En el caso de la precisión, pues hablamos de la proximidad que existe, pero no tanto entre un valor medido y un valor establecido, sino que existe entre distintos valores medidos. Entonces ustedes están realizando, supongamos, no sé si ya vieron estadística en la U o si ya vieron estadística ustedes en el caso de sus diversificados. Pero cuando nosotros hacemos una prueba estadística, generamos repeticiones. Esas repeticiones a ustedes al final del proceso de experimentación les va a dar un resultado. Cada una le va a dar un resultado. Entonces vamos a saber qué tan precisa es cuando la mayoría o todas las medidas se aproximan en valores. Son muy parecidos. Y vamos a saber de exactitud también cuando esas medidas se evalúan y se comparan con un valor establecido y están lo más próximas a ese valor. Entonces, exactitud, hablamos nosotros sobre un punto o un valor ya definido. Y precisión, cuando todos los valores se acercan entre ellos. Entonces, me van a ayudar ustedes aquí. Vamos a trabajar primero con esta. ¿Qué me indica esta imagen? Vamos a ver. Alguien que me indique el resultado de esa imagen. ¿O qué piensan ustedes? ¿Es precisa? ¿Es exacta? Dígame. Las dos que están a la izquierda son... Vamos a trabajar con esta. Igual. Con la última. Con esta pues, última. No tiene ni precisión ni exactitud. Vale. La siguiente a la izquierda pues tiene exactitud pero no precisión. La tercera de derecha a izquierda tiene precisión pero tampoco tiene exactitud. Y pues la última tiene precisión y tiene exactitud. Ok, bueno, entonces, si comparamos esta con la primera, ¿ustedes qué piensan al momento de que están elaborando alguna, supongamos, alguna cristalería? Supongamos que la mayoría de ustedes ya conocen las probetas porque se las presentamos la semana pasada. Entonces, supongamos que tenemos una probeta en este lado y tenemos una probeta en este lado. Si ustedes van a donde tienen una probeta en donde no hay ni precisión y tampoco hay exactitud, ¿ustedes qué consideran con el proceso de fabricación? ¿Qué podrían decir ustedes en ese caso? ¿Consideran que fue una buena fabricación, una mala fabricación? Tal vez que los materiales no eran los adecuados para realizar ese tipo de medidas. ¿Qué consideran ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, entonces, si utilizamos este valor de aquí donde no hay ni precisión ni exactitud, pues decimos que es una fabricación de muy mala calidad, porque no cumple los estándares en donde se ajuste a ciertos niveles en el caso de precisión y exactitud. Entonces, si nosotros realizamos una medida, supongamos que es un beaker, va orientado más a este tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque el beaker nos sirve para hacer un trasvase, nos sirve para calentar, pero no nos sirve para medir, porque sus marcas no son marcas orientadas a medir volúmenes, solo son marcas de referencia. Entonces, si ustedes agregan 40, llevan su beaker a 40 ml, puede hacer de que este esté en 30 ml, 32 ml, o puede hacer que esté en 48 ml. Entonces, quiere decir que no es un valor o de referencia para volumen o puede ser un producto de mala calidad, a diferencia de una bureta que esa es muy específica al momento de esas marcas realizarlas, porque esto tiene que reflejar en sí la calidad y la medida que se está evaluando. Entonces, si ustedes extraen un ml de una bureta, es exactamente un ml o 0.99 ml, pero es lo más exacto. Entonces hay que tomar en cuenta que esto, ya hablábamos anteriormente,
es bastante importante el momento que ustedes van a realizar y tomar medidas. Tal vez en este punto no, tal vez la mayoría de ustedes no van a necesitar este tema de precisión y exactitud en química. Lo van a usar hoy, tal vez en el examen, pero ya no lo van a usar luego en el resto de sus trabajos. Pero para los que vayan a manejar en química por parte de agroquímicos, sí va a ser muy importante, porque ustedes tienen que medir y tienen que medir bien al momento de pasar la información de un valor. Entonces, eso es algo importante que tenemos que ver. En el caso de enrasar, cuando hablamos de enrasar, hablamos del volumen de un líquido, pero este tiene que coincidir con la parte baja de su menisco. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a tener un valor definido de su muestra. Supongamos que ustedes trasladan, ¿qué podría ser? Un medio de cultivo. Sí, porque aquí vamos a ver más ese ejemplo. Vamos a trabajar con un medio de cultivo. Entonces ustedes trasladan aquí una base de medio de cultivo, pero esa es la base para 1 litro. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, supongamos que este valor les llegó a 50 ml. Entonces ustedes tienen que llegar a 1 litro. Tienen que agregar el resto para llegar a 1000 ml. Entonces tienen que agregar 950 ml hasta este punto, hasta donde está la marca, porque esta marca es un balón volumétrico o un matraz volumétrico. Entonces aquí ustedes llegan a un punto en donde la marca les indica 1 litro. Entonces, cuando ustedes con una piseta, que lo van a usar mucho en laboratorio, en donde hay agua desmineralizada, entonces llegan esto a 1 litro, van a obtener esto. Pero ahora, ¿qué es menisco? Entonces, el menisco, pues ya vamos a hablar de una forma de medición que nos va a indicar si vamos a un buen punto o si vamos a un punto en donde nos pasamos o todavía nos falta un valor. Entonces, para hacer referencia del valor de un menisco, necesito yo, ¿alguno de ustedes sabe qué es adhesión y otro que me pueda responder qué es cohesión o qué ustedes comprenden con estas imágenes? ¿Qué están haciendo las dos moléculas de color azul? ¿Qué están haciendo? Se están tomando de la mano. Entonces, ¿qué creen ustedes que ocurre en ese punto? En este punto en donde dice cohesión. Se unen. Se unen. Miren, hay diferentes fuerzas de atracción. En el caso del agua, hay fuerzas de atracción y cohesión. Las fuerzas de cohesión son esas fuerzas de atracción entre moléculas de la misma, que son las mismas moléculas. Entonces, en el caso de las moléculas de agua, ocurre una fuerza de atracción entre ellas dos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que no ocurre lo mismo? No nos dice fuerza de cohesión entre la molécula roja, entre la línea roja, supongamos que es una molécula B, y entre la molécula del agua. ¿Qué ocurre ahí? ¿Es porque no hay atracción entre ellas? Miren, es lo que yo les acabo de decir. Cohesión es entre moléculas de la misma entidad, o sea, agua con agua. En cambio, la molécula B es una molécula distinta, entonces no se puede generar la misma atracción de cohesión. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurre una conexión o una atracción entre moléculas de diferentes compuestos. Entonces, supongamos que este es las moléculas del vidrio, del bíquer o de la probeta. Entonces, si ustedes investigan un poquito, el vidrio pues es una molécula totalmente diferente al agua. Entonces quiere decir que no podemos decir que son iguales. Entonces, en ese caso, cuando una molécula es atraída a las paredes del recipiente en donde está contenida, ocurre un tipo de
de atracción que se llama adhesión. Entonces, cohesión entre mismas moléculas y adhesión entre las moléculas del recipiente y las moléculas del líquido que éste contiene. Entonces, un menisco, pues ya hablábamos que es una curvatura de una superficie de un líquido. Y este menisco, pues va a depender tanto de las fuerzas de atracción como de las fuerzas de cohesión en nuestro medio que tenemos nosotros químico. Nuestro medio químico, pues va a ser nuestro recipiente y en el caso, pues la sustancia que nosotros estamos evaluando. ¿Alguna duda con esto de adhesión y cohesión? Yo solo les estoy dando como una pequeña introducción, no me estoy pasando a algo un poquito más complicado porque eso ya lo van a ver ustedes en clase y puede hacer que se confundan al momento de que ustedes pues estén viendo ese tema. ¿Está claro esta parte de adhesión y cohesión? Sí, está claro. Sí. Vaya. Entonces, vamos a observar dos tipos de meniscos, dos tipos de curvatura que nos va a generar al final el líquido que nosotros estamos utilizando. Entonces vamos a ver un menisco cóncavo y un menisco convexo. Entonces, el menisco cóncavo pues va a ocurrir cuando las moléculas de líquido pues van a tender a una atracción mayor hacia las moléculas del vidrio o del recipiente que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué fuerza es mayor ahí? ¿Cohesión o atracción? Si decimos que las moléculas de líquido son atraídas mayormente a las moléculas de la pared del recipiente. ¿Qué tipo de fuerza es mayor ahí? Adhesión. Adherencia, sí, o adhesión. En el caso, esto es en la mayoría de líquidos, agua, si ustedes colocan algún tipo de reactivo, es en la mayoría de líquidos, en donde el menisco, esta curvatura que vemos aquí nosotros al final, tiene que toparse o estar sobre la escala o el punto de aforo. En este punto, supongamos que nosotros llegamos a medir 1 litro. Entonces, esta línea nos indica que hay 1 litro. Cuando nosotros llenamos o hacemos lo que hablamos anteriormente de enrase, entonces llegamos a este punto, a esta línea de 1 litro. Entonces, ¿cómo vamos a ver si nosotros llegamos realmente a 1 litro? Nos vamos y observamos este menisco. Si el menisco topa levemente la división o la escala, entonces quiere decir que sí estamos en este punto de 1 litro. Si el menisco está aquí en este punto más bajo, quiere decir que nos falta. Y si el menisco topa la siguiente línea de 1 litro, quiere decir que nos pasamos. Entonces habría que revertir ese proceso. Generalmente no se puede arreglar solo así agregándole o quitándole más agua, sino habría que hacer una solución o hacer un volumen más grande y medir solo 1 litro para separar esas cantidades. En el caso de cuando hablamos de un segundo punto de convexo, hablamos en el mercurio. En el mercurio lo que ocurre es que las fuerzas de atracción entre las moléculas en sí es mucho más fuerte que las fuerzas de atracción entre la molécula y el vidrio o las moléculas del recipiente en donde está contenida. Entonces aquí hay un mayor punto de fuerzas de cohesión y un menor punto de fuerzas de atracción en el caso de adherencia o adhesión. Entonces, como les digo, esto generalmente va a ocurrir en el mercurio. Entonces, ¿cómo vamos a observar tanto una medida correcta o una medida incorrecta? La medida correcta, como yo les indiqué aquí, en el caso de una medición cóncava, es que la pancita del menisco esté topando la línea o el punto de aforo que nosotros estamos solicitando. Si es de 1 litro, entonces tiene que decir aquí 1 litro. Si es de 10 ml, pues nos vamos a la de 10 ml. Si nosotros tomamos en cuenta esta medida de las partes extremas del menisco, estos puntos quiere decir que está incorrecta. En el caso de un menisco convexo, es diferente. La pancita va a estar en el lado contrario. Vemos que esto es un cóncavo
y esto es un convexo. Aquí se observa mejor. Entonces, esta pancita igual debe de topar la línea o el punto de aforo. Este caso de líquidos casi, si ustedes no se meten a trabajar en química de plaguicidas, no lo van a trabajar. Entonces, no se preocupen si no logran observar bien un convexo. Pero es totalmente lo contrario. La pancita va a estar invertida y esta debe de topar también el punto de aforo. Si nosotros tomamos estos extremos bajos en donde hay espacios de aire, entonces la medida va a estar incorrecta. Pero, como les digo, generalmente vamos a trabajar con cóncavo, perdón. El error de paralaje. Ahora, luego de que nosotros ya realizamos el enrase, ya observamos nuestro menisco, hay que ver la forma en que nosotros vamos a observar el menisco, porque nosotros no podemos tener, aquí no tengo yo algo que nos pueda apoyar, permítame. Vamos a ver. No, yo creo que aquí no se va a poder observar. Pero en el caso del error de paralaje, nosotros voy a encender la cámara y voy a intentar trabajar aquí con ustedes. Ok, vamos a intentar trabajar con ustedes. Ok, bueno, yo aquí tengo un Erlenmeyer. Este es un Erlenmeyer. Entonces, me sirve a mí para medir volúmenes. A diferencia, les voy a mostrar de un beaker. Aquí yo tengo también un beaker. Este es un beaker. Entonces, para los que no han trabajado en laboratorio, cuando tengan la oportunidad, tal vez el otro semestre, entonces puedan trabajar con estos. Este beaker, como les indico yo, solo nos va a ayudar para trasvasar. He hecho yo mi líquido aquí, hago la mezcla y le puedo poner a calentar. Puedo colocar una pastilla de agitación y sobre la base, pues esto me va a servir para calentar y para hacer mezclas, no para medir. Entonces, supongamos que yo tengo este beaker y tengo un beaker así, como lo tengo un poco más arriba. Ahora, tengo el Erlenmeyer, yo lleno con la misma sustancia y quiero medir 50 ml. Esto no me sirve para medir, pero lo estamos usando de referencia. Entonces, si yo tengo mi beaker aquí, supongamos que yo lo tengo un poco más abajo, así, mejor así, más fácil, más abajo, y yo intento medir el menisco en este punto, yo no lo puedo medir porque no estoy viendo una medida correcta, porque este desfase de altura que yo tengo aquí va a provocar que yo vea esto, tal vez está más alto, hay una mayor cantidad de volumen, pero si yo lo mido así, entonces la ilusión óptica me va a hacer ver de que tal vez sí está en el punto de enrase o en la línea en donde me va a decir los 50 ml. Entonces yo no lo puedo medir así. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que buscar una base o si no, pues con mi mano intentar que esto me quede a la altura de los ojos. Entonces a la altura de los ojos yo voy a poder observar bien el menisco. Pero si yo lo trabajo así o lo trabajo hacia arriba, este me puede dar una ilusión en donde tiene menos y este me puede dar una ilusión en donde tiene más o viceversa. La idea es que ustedes cuando vayan a trabajar este punto de mediciones, lo trabajen a la altura de su vista. Entonces, si ustedes, tal vez la mesa es un poco más pequeña de su altura, entonces ustedes pueden tomar esto así con su mano o con la mano aquí y generar una estabilidad para que al momento que ustedes están midiendo, les genere el punto que sí tienen que medir. Es lo que les está indicando, aquí vamos a regresar a la presentación, es lo que les está indicando esta diapositiva, que el error de paralaje va a ocurrir si nosotros tomamos una medida sobre o una medida por debajo. La medida correcta es que ustedes intenten tener a su altura ese valor, o ese beaker, o ese Erlenmeyer, o esa probeta. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta. Ese es el error de paralaje. No hay mucho para hablar de eso porque realmente solo es cuestiones de medición y cómo realizarlo bien. Tenerlo a la altura de su vista. ¿Alguna duda con la parte del error de paralaje? Pasamos entonces a la parte de trasvase de líquidos. En donde pues aquí vamos a evaluar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se haría en laboratorio acerca de la exactitud y la precisión de los volúmenes. Entonces, ustedes van a tarar beakers.
yo aquí tengo una pequeña mesa, pequeña pesa, y tengo un beaker. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Les voy a explicar aquí. Yo creo que ustedes no tienen, pero les voy a explicar. Aquí, esto es una pequeña pesa portátil, pero en la pesa les va a aparecer, vamos a ver si se ve bien aquí. Okay. Les va a aparecer esta de aquí, que es unidades de medida, en donde si ustedes seleccionan se va a cambiar la forma de medir. Nosotros usamos gramos, no utilicen tanto kilogramo o onzas porque no son medidas que sí se pueden interconvertir, pero no las trabajamos tanto. O sea, tendrían ustedes que tener ese valor, convertirlo y eso les quita más tiempo. Entonces, ustedes lo pueden asignar de una vez aquí en unidades de medidas gramo. Tiene la opción de pagar y aquí está la opción que a mí me importa, la opción Z o T, que significa tarar. Entonces, ¿qué significa tarar? Cuando yo coloco, voy a colocar aquí. Supongamos que yo tengo aquí igual forma tengo un beaker un poco más pequeño. Entonces, yo lo que hago es que tengo mi pesa y coloco mi beaker. El beaker no va a tener nada. El beaker va a estar vacío. Está vacío. Entonces, colocan su beaker y le van a dar la opción de tarar. Entonces, si yo peso mi beaker, va a pesar más de 100, supongo yo. Vamos a ver, voy a cambiar las unidades. Ok, mi beaker pesa 49.77 gramos, pero ustedes no van a estar pesando el beaker, pesando todo lo que van a estar trabajando en el laboratorio y luego restándole a la cantidad total. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Trabajan, colocan su beaker o lo que estén manejando, su medir, su cubeta, lo que ustedes estén manejando y le dan la opción de tarar. Cuando ustedes le dan la opción de tarar, entonces esto va a asumir que ya tomó el peso, pero realmente como que no lo necesita cuando ustedes están midiendo. Entonces les va a dar que, aunque esté el beaker aquí, les va a dar peso cero. Entonces supongamos que vamos a colocar, vamos a ver si cabe esto. Vamos a trabajar aquí. Vamos a colocar esta bolita María. Entonces cuando yo coloco esta bolita María aquí, ya solo me va a indicar el peso de la bolita María, no me va a indicar el peso de la sumatoria entre el beaker y la bolita María. Entonces, la bolita María a mí me indica de que mide, vamos a ver. Ok, la bolita María a mí me da de que mide 7.19 gramos. Entonces, si en un caso, pues yo no hubiera tarado, me da el peso de los 49.77 más los 7 de la bolita, entonces yo hubiera tenido que hacer una resta. Pero realmente ahorita ya en este punto, pues no es tan práctico porque son analíticas. Entonces, para eso me sirve la opción de tarar. Es lo mismo con un líquido. Con el líquido, ustedes regresemos aquí. Con el líquido, pues ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden tarar. Pueden colocar su líquido. Ustedes, esto más que todo es para medir densidades. Colocan el peso del líquido. Supongamos que nos dio 3 gramos, 10 ml. Entonces ya ustedes cuando lo pesan, esos 10 ml le va a dar una cantidad en gramos. Entonces aquí pues les indica tarar el beaker, lo que yo les expliqué, medir el volumen. Eso lo pueden ustedes utilizar. Yo tengo aquí, vamos a ver. Ok, con una pipeta ustedes pueden medir. Ustedes, si en un caso pues se les solicita, realmente no se les pide, pero hay ciertas pipetas en donde ustedes pues es de forma manual, ya solo colocan el líquido. Vamos a colocarlo aquí. Ok, yo tengo aquí una pipeta, miren. Esta, yo creo que esta es una pipeta de Pasteur, si no mal recuerdo, en donde pues tiene su escala de medición aquí y esta burbuja, esta parte que genera como una burbuja de aire o la succión. Y cuando ustedes tienen su muestra aquí, lo que hacen es que colocan esto adentro, esto es para hasta 3 ml, entonces si yo solo quiero 2, entonces presiono aquí y succiona. Entonces supongamos que me genera, en vez de darme
0.5, entonces yo solo presiono aquí levemente hasta obtener el valor de 2. Entonces, de igual forma, si ustedes quieren evaluar la parte del menisco con una pipeta, solo lo colocan a la altura, van soltando el líquido y ustedes donde la panza del menisco tope la marca, entonces ustedes ya toman ese valor como exacto. Entonces eso es lo que ustedes podrían haber hecho en este caso y luego pues colocan esa medida. Entonces, vamos a ver qué cantidad en gramos fue medida con el instrumento. Vamos a ver anteriormente. Taramos y pesamos 10 ml. Vaya, entonces aquí el peso que nos indica ya la pesa de líquido son 25.94. Entonces, ustedes pueden realizar eso varias veces y si les da entre 25.90, 25.94, 25.96, quiere decir de que estamos hablando de que sí hay exactitud y sí hay precisión. Entonces, solo hay que tomar esos conceptos en este punto para poder evaluar si las muestras pues, son correctas al momento de realizar esas mediciones o que no hubo un error de medición, un error de paralaje al momento de realizar pues, estas mediciones. Si ya en un caso pues, nos sale 24.1, quiere decir que hay un error de paralaje porque ustedes tal vez midieron esos 10 ml, pero en el caso si trabajaron con una probeta, no midieron bien ese punto y va a ser que les haya dado menos o les haya dado más. Entonces, la medición de un volumen podemos decir fácilmente que es la división entre la cantidad de la masa, que son los gramos, partido el volumen o líquido que éste ocupa. Podemos decir también que es el espacio ocupado por un cuerpo y obviamente este espacio no va a ser a menos de que ustedes quiten ese objeto y sustituyan por otro, no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Entonces, a menos de que ustedes hagan ese cambio, no puede ocurrir. Entonces, la imagen lo que está diciendo ahí es que, bueno, yo coloco un trozo de madera en el agua. Entonces, esa misma cantidad que yo estoy colocando de gramos de madera va a ser lo que me va a subir en volumen el espacio o lo que me va a subir en volumen la cantidad de agua que antes había. Entonces quiere decir en parte de que nosotros estamos afectando la estabilidad de ese sistema. Esto lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a volver a ver y vamos a trabajar un pequeño simulador. Entonces, la bureta que hablábamos que es el más exacto, las probetas que le siguen, el matraz aforado sirve para medir volúmenes, es exacto, pero solo va a ser para medir una cierta cantidad. No es tan útil en el caso de las buretas y las probetas si nosotros estamos realizando diferentes mediciones. El matraz pues solo va a ser para hacer soluciones en donde pues vamos a enrasar y generar cierto compuesto o cierta sustancia. Y lo que yo les hablaba de las pipetas. En el caso yo tengo una pipeta Pasteur en donde pues ya incluye esta pequeña bomba que me permite hacer la succión. Lo que hablábamos la semana pasada es no pipetear. No vayan a pipetear, no vayan a hablar con la boca o no vayan a succionar con la boca porque si es un compuesto altamente peligroso pueden salir lesionados o les puede provocar hasta la muerte. Entonces, en el equipo básico vamos a observar nosotros que va a venir junto con ello ciertas indicaciones. Eso va a depender también del costo del equipo. Yo el equipo que tengo pues no es tan caro, pero sí me da ciertas indicaciones. Entonces, denme un segundo, voy a ver si aquí pues me genera algún valor, unos datos. Ok, pues estos casos pues no me dan. Pero en el caso de que ustedes vayan al laboratorio van a observar cierta información al momento de que ustedes observan estas pipetas de aforo. Entonces, les va a incluir el nombre del fabricante,
Eh, la denominación de las normas, eso a veces se refiere tanto a las normas de calidad del producto y también a ciertas normas de protección al momento de realizar pues ciertos utilizar ciertas materias primas. En el caso pues de la fábrica pues ya habla sobre esas cuestiones de los ISO, pero la denominación sobre la norma que trabajan. La marca registrada, y recordemos que siempre vamos a hablar nosotros de marcas, y dependiendo de las marcas también va viniendo la calidad del compuesto, el país de origen. Estos datos pues no son tan importantes para nosotros, pero lo importante primero para nosotros es el volumen nominal. O sea, hasta dónde llega o hasta dónde puede medir volumen. La temperatura de referencia. O sea, cuando nosotros vertemos el líquido dentro de nuestra pipeta, dentro de nuestra probeta, dentro de nuestro Leermeyer, dentro de nuestra bureta o hasta dentro del beaker, nos indica cuántos grados centígrados este puede soportar. En el caso de a 20 grados centígrados habla sobre las temperaturas normales. Estos tipos de cristalería aceptan grados arriba de 100 grados centígrados o de la temperatura del agua. Pero, ¿qué nos indica también? Nos indica no solo eso del límite de grados que muchas veces puede soportar al ser expuesto a calor o al ser expuesto a cierta reacción química, sino a la cantidad de temperatura de referencia, hablando del límite de error. Entonces, el límite de error va a ser ese valor aproximado. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de precisión? En donde pues los valores se asemejaban mucho al valor de referencia. Entonces, el límite del error pues nos va a indicar 0.03 milímetros más o 0.03 milímetros menos. Podemos encontrarnos en ese rango de 25, pero ese es el adecuado para esa bureta. ¿Qué ocurre? O esa pipeta. Cuando nosotros lavamos la cristalería no debe de lavarse con esas esponjas normales de cocina, porque muchas veces esas esponjas normales rayan la superficie del vidrio. Entonces, cuando rayan esa superficie, generan una apertura en el material y ahí se puede incrustar más cantidad de material. Entonces, eso puede generar también un valor erróneo más al valor del límite de error. Hablamos de las unidades de volumen, si es mililitros, si es metros cúbicos, y si hablamos pues de pies cúbicos o otro tipo de medida. Y la clasificación del aparato. Lo que hablamos del vaciado, si tarda entre 10 a 50 segundos, si tarda entre 10 a 30 o si tarda más de 50 segundos. Eso va a depender también de la calidad y del manejo que se utilice. Pero generalmente esto es lo que vamos a encontrar. Entonces, yo les voy a mostrar aquí igual cierto material de laboratorio que yo tengo en mi casa. Y en el caso de este beaker, no tiene tanta información, pero en esta parte de aquí me indica el volumen y las unidades de medida. Entonces, el volumen llega hasta 400 ml, y pues la unidad de medida es mililitros. Me indica también la marca, que es Pyrex, el número si yo lo quiero buscar, y en este punto, yo no sé si aquí se vea, vamos a ver. Me da un porcentaje de más 5, más menos 5. Entonces quiere decir que me puede generar un error de más 5 ml o menos 5 ml. Por eso les digo yo que un beaker no es tan preciso en la cuestión de medición de volumen, porque ya 5 ml más o 5 ml menos ya genera un valor altamente erróneo. Entonces, denme un segundo. Sí, igual este tiene más 5, menos 5 ml. Este no tiene, este de aquí es de 300, no tiene valor más menos, pero lo que sí tiene es el país en donde fue hecho y las normas. Y el Leermeyer de igual forma me dice el país, el número de, el tamaño de la presentación, me indica también más o menos porcentaje. Entonces quiere decir que este tipo de cristalería sirve, pero no es altamente utilizada para la medición. Entonces estos son mejores para cuando nosotros hacemos soluciones. Nosotros podemos agarrar esto y mezclarlo, y si nos damos cuenta pues no se nos sale líquido, no se nos riega como un beaker. Entonces ese es un poco de la cristalería que tengo aquí. Tengo un poquito más, pero
Está un poco guardada. Entonces, las formas de expresar pues las mediciones directas. Nosotros estamos aquí realizando una medición directa. Si se recuerdan, nosotros aplicamos el líquido a la parte de la cristalería que sirve para medición de volúmenes y nos da cierto valor. Es una medición directa, a menos de que lo saquemos, recordemos, por alguna ecuación. Pero, como hablábamos, las mediciones tienen un rango de error. Entonces, ese rango de error, el valor de medida o la magnitud de la propiedad con el rango de error sumado va a ser igual al valor representado, al valor que nosotros tenemos aquí obtenido y a un rango de certeza. Entonces supongamos que nosotros vamos a medir 21 ml y tengo un valor de 0.003, entonces me va a dar 21 ml más menos 0.003 ml, que ya me va a indicar que puedo tener entre esos dos valores el valor deseado o el valor que yo encuentro en mi medición. Entonces, eso lo vamos a obtener en la unidad de medidas que estemos trabajando. Entonces, al hablar de esto, hablamos del rango de incerteza, que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Es que representa un valor exacto de una región, pero hablamos de ciertos límites. Entonces, por eso es que al valor que nosotros medimos le vamos a agregar más o menos el valor de referencia que se tiene estimado en el instrumento que ustedes van a utilizar. Eso ya se los tiene que decir el instrumento. Entonces, aquí les dice a ustedes que esto tiene para 100 ml y que mide de 1 ml en ml. Entonces, la temperatura que puede medir es de 20 grados centígrados, tomando en cuenta el rango de 1 ml más menos de rango de incerteza. Entonces, quiere decir que a esa temperatura yo voy a tener más o menos 1 ml. Si yo tengo el líquido a una temperatura de 30 grados centígrados, el rango de incerteza no va a ser tan apropiado para esa sustancia o esa medición. Entonces, la primera pregunta, si en la probeta de 100 ml usted tiene una cantidad de 58 ml de agua, ¿cómo expresaría tomando en cuenta la incerteza? ¿Alguien que me dé la respuesta? Les voy a dar unos puntos por participación al final del laboratorio. Bueno, al final ya de todo el laboratorio. Entonces, si alguien va a responder, me indica su nombre y yo lo voy anotando. Y al final del laboratorio, cuando terminen ya las 9 prácticas, yo les voy a asignar tal vez un medio punto o un punto. Entonces, ¿alguien tiene la respuesta de la primera? Más o menos 58 ml. Más o menos 58 ml. No. Tal vez sería 58 ml más menos 1 ml. Más o menos 1 ml. Ahí estamos, bien. ¿Tu nombre? Adimael Pelicó. Ok. Entonces me ayudarías con la siguiente. Si la probeta de 50 ml tiene una capacidad, tiene una cantidad de 35 ml de agua, ¿cómo lo expresarías? Vamos a ver, ¿la puedo decir yo? Vamos a ver, ¿quién eres? José Miguel. ¿Cómo? José Miguel. José, tu apellido mejor, porque... Mérida. Mérida, José Mérida. Vaya. ¿Cómo responderías a esa? Y de una vez me respondes la tercera pregunta. Voy a ver. 35 ml más menos 0.5 ml. 0.5 ml. Ok. ¿Y la última? ¿Me la podrías indicar? ¿A qué temperatura debe estar la sustancia para que la medición sea lo más exacta posible? 20 grados. 20 grados. 20 grados. Hoy me respondieron todos. Vamos a ver. El equipo de medición. Sí, eso le dice el equipo de medición. Como ustedes observan aquí, nos dice que a 20 grados centígrados va a haber un rango de incerteza de más o menos 1 ml. Entonces eso se los tiene que indicar. Generalmente va a mantener ese tipo de temperaturas. ¿Por qué? Porque son la mayor
parte de temperaturas cuando nosotros estamos trasladando un líquido. Si se dan cuenta, las reacciones ya es diferente, porque cuando ocurre una reacción hay liberación o absorción de energía, entonces ya esos valores pueden cambiar. Pero para que haya una reacción, ustedes ya midieron los dos reactivos, tanto reactivo, bueno, en el caso del reactivo limitante y el reactivo en exceso. El reactivo limitante va a ser aquel que les va a, bueno, de ese depende la reacción. O sea, supongamos que ustedes tienen madera y tienen oxígeno para hacer una reacción de combustión. Entonces, ustedes le prenden fuego a la madera y esta empieza a arder. ¿Cuál creen que es el reactivo limitante y cuál sería el reactivo en exceso? Si tienen la madera y tienen el oxígeno. El limitante sería la madera. ¿Y el de exceso? El exceso sería el oxígeno, ¿no? Sí. Estamos bien. Entonces, ustedes tomen en cuenta esto, de que cuando van a hacer reacciones, no van a andar viendo ustedes estos rangos de incerteza. ¿Por qué? Porque ustedes miden las dos cantidades, como que ustedes midieran agua y midieran sal. Tal vez en este punto ustedes miden el peso y el otro miden el volumen. Entonces, cuando ustedes hacen la reacción, ya saben la cantidad de peso y volumen que hay ahí. Entonces, generalmente, ustedes ya van a tener esa respuesta cuando las reacciones pues liberen energía y ya no necesitan tanto estos rangos de incerteza al momento de medir la reacción en sí. Pero cuando los miden separados, sí es bueno que ustedes midan cada valor y tengan en cuenta la temperatura y el rango. Como a menos de que ustedes tengan un laboratorio en donde controlen la temperatura, pues este va a manejar ciertos estándares, pero así como en el laboratorio en donde estamos nosotros, la temperatura pues no se controla de forma con equipos o con algún sistema, sino es la temperatura ambiente. Ok, ahora el promedio o medida aritmética. Esta es una medida de tendencia central en donde ustedes van a hacer la sumatoria de todos los valores o todas las muestras que realizan y va a ocurrir la división entre la misma cantidad de valores que ustedes sumaron y eso va a ser su promedio. Entonces, va a ser un valor que va a obtenerse de todas las muestras que ustedes vayan a realizar en el laboratorio. Entonces, supongamos que ustedes tomaron su probeta de 250 ml, supongamos, y midieron agua. Entonces, al momento de observar este rango de incerteza y midieron supuestamente vamos a dejarlo para un valor de, dejémoslo para un valor de 199.77. Dejémoslo para ese valor. ml. Entonces, ustedes cuando realizaron sus medidas, supongamos que 10 estudiantes de ustedes realizaron esa medida del valor que se les solicitó de 199.77. Al momento que ustedes realizaron la parte de la medición por medio del menisco, se determinaron estos valores cuando yo pasé a observarlos. Entonces, supongamos que el primero supuestamente me dio 199.77 ml, pero cuando pasé yo a observar la medida a la altura, evitando el error de paralaje, me di cuenta que el primero tenía 220 ml, el segundo tenía 199.60, el tercero tenía 199.49, el cuarto tenía 199.70, el quinto 199.70 y así nos fuimos. Entonces, ¿alguien me puede sacar el promedio de esos valores? Sumar todos y dividirlo dentro de la cantidad de muestras. ¿Cuánto les dio el promedio?
de 199.54. Ok, 199.54. ¿A alguien que lo ha hecho le dio un número diferente o todos iguales? Eso contando con el primer dato que mencionó de que el primero sí fue de 199.77, ¿verdad? No. Aquí solo hay que contar los 10 muestras. O sea, supongamos que mi valor o mi mesurado es 199.77. Yo les dije, ustedes midan 199.77. Pero ya en la realidad, ustedes ya obtuvieron estos 10 valores. Entonces, no, este es un mesurado, no es un valor de medición, un promedio. Eh, 199.51. 199.51. Ok, bye. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué error pudo haber ahí? ¿Qué error consideran que pudo haber ahí? Tal vez la forma de sumar los puntos decimales, no sé, tal vez. Bueno, ustedes miren, pues, una cosa también es hablar sobre cifras significativas. Cuando a ustedes les dan un valor aquí, supongamos, aquí yo les estoy dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras significativas. Si yo les doy 7 cifras significativas, ustedes me tuvieron que haber dado un valor de 7 cifras significativas. Aquí les hicieron falta 2. Entonces, al que le dio 199.51, ¿cuáles son el resto de los dos valores? Aunque sean 0, 0. ¿O cuánto le dio el total? Me calculó hasta 199.51.3. 3. Entonces, tal vez es 30. Vaya. Entonces, ok. Cuando ustedes se les da valor de 7 cifras significativas, entonces ustedes tienen que trabajar con respuestas de 7 cifras significativas. Entonces, así como aquí, el compañero que nos dio 199.5130. Así deben de entregar estos valores. Ahora, supongamos que yo tengo aquí un valor de estas 5 con 7 cifras significativas y estas 5 con 2 cifras significativas. ¿Con cuál de estas dos se quedan? ¿Con la de 7 o la de 5? ¿Con cuál valor me darían ustedes el resultado? Con la de 7 para ser más exactos, tal vez. No, con el de 5. Porque si hablamos en la base de las cifras significativas, si tenemos dos valores de cifras significativas diferentes, ustedes me entregan la más pequeña. Entonces, si tenemos 7 y 5, ustedes me entregan con 5. Aunque tengan que aproximar. En el caso, cuando tenemos un valor 5, para aproximación, supongamos que nos hubiera dado 199, 51, 50. Supongamos 159, 51, 50. Entonces, ¿ese 1 aproxima a 2 o se queda con 1? ¿Qué creen ustedes? Se queda en 1. Sí aproxima. Si aproxima, pasaría a ser 152. ¿Por qué? Porque cuando está el 5 y luego sigue el 1, si ese valor antes del 5 es impar, se aproxima. Si ese valor es par y está el 5 para aproximar, no se aproxima. Es una regla. Entonces, eso se lo tienen que dar ustedes en matemática, pero para que puedan trabajar medidas de tendencia central, tienen que ver bien esa parte de las cifras significativas. Pero eso no es de esta clase, solo es para que ustedes, pues, comprendan un poquito más esta parte de entregar datos con cifras significativas. Entonces, ahora regresemos a lo que estábamos. Ese valor de 199.51, ¿ustedes creen que es exacto y preciso? Si tienen un valor de error, supongamos que esto es de la probeta anterior. Entonces, la probeta anterior de 200, de 100 nos daba
1 ml. Entonces supongamos que nos da un valor de más menos 1 ml, supongamos, de error. ¿Ustedes creen que ese valor estaría entre el rango del error de la probeta para tomarlo si es correcto o no la medición? Voy a ver si puedo aquí abrir esto. Denme un segundo, ahorita les explico bien. Creo que ahorita me está costando un poquito por eso. Entonces, vamos a ver aquí. Miren pues, yo les di este valor. Vamos a escribirlo mejor aquí con letritas. Ok, va. El valor de referencia es 199.77. Estos son ml. Ahora, el valor promedio, pongamos como X promedio, es de 199.5130. Entonces aquí les voy a arreglar esto. 0, 0. Entonces, este es mi valor promedio. Ahora, supongamos que yo tengo aquí, vamos a dibujar más o menos, que aunque quede media fea. Este es muy raro. Ay, quedó algo extraño, pero ustedes entienden que es una probeta. No lo voy a volver a hacer. Ahí supongamos que es una probeta. Vaya, entonces, la probeta aquí en esta partecita de aquí me indica esto. De que el valor a 20 grados centígrados, supongamos que ahí les coloco grados centígrados, tiene más menos 1 ml de error. Entonces, tomando en cuenta este valor que me indica mi probeta de 200 ml, ¿ustedes qué creen? ¿Este valor está en el rango de aceptación o no? Si mi valor original que yo le solicité era este. Sí, está dentro del Está en rango. el rango por el más menos 1 ml, ¿va? Ajá. En el caso, yo hubiera tenido aquí 200, vamos a ver, 201.000 ml. ¿Ustedes qué creen? ¿Estaría en el rango de aceptación o no? Ya no, porque se pasa. ¿Qué pasa? Ok, estábamos bien. Entonces, sí comprenden esa parte. Ahora, regresemos aquí. Permítame, solo quiero poner esto como... Ok. Se me regresa un poquito. Vale. Entonces, ahora aquí. Miren, esto, ¿cuál sería el dato que más se le aproximaría al valor dado? ¿Cuál sería o serían los datos que se aproximan más a lo que se lo cito? Se los voy a colocar de nuevo. ¿Qué datos se aproximarían al 199.77? Solo si quieren me indican X1, X2, ustedes me indican. Sería X4 y X4 y X5 sería el mismo valor. Ajá. Ahora, ¿cuál sería el más lejano? En este caso sería X10, ¿no?
X10. Estamos bien. Entonces ahora sí ya me comprendieron esta parte de promedios. No es algo que ustedes van a trabajar tanto, pero es algo que deben de saber por si algún día pues se los piden y en el examen también. Entonces, ahora pues ya terminamos con la parte de la explicación. La hoja de trabajo que van a realizar. La hoja de trabajo pues ustedes van a ir a Neo otra vez, les explico hoy, y se les va a habilitar la hoja de trabajo para que ustedes ingresen. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar aquí donde dice realizar cuestionario y van a responder el cuestionario aquí en Neo. No me lo impriman, por favor. No lo hagan. Tómense su tiempo, como les digo, solo es un intento. Entonces, si quieren ustedes el día sábado, se sientan en la tarde y lo empiezan a responder, no hay ningún problema. Tienen lapso hasta el día lunes. Voy a ver la fecha. No, hasta el día domingo. Tienen hasta el domingo 6 de febrero para poder trabajarlo. Entonces, si ustedes no cuentan con mucho tiempo ahorita, por favor no lo hagan, háganlo después. O yo de igual forma les voy a dar unos minutitos aquí. Vamos a terminar tal vez unos 15 minutos antes, si ustedes quieren realizarlo. Si no, entonces háganlo el sábado, no hay problema, pero sí tómense su tiempo porque solo es un intento. Les recuerdo, los de la hoja de trabajo 1, los que no han realizado su hoja o los que me la imprimieron, tienen la opción de volverla a hacer. Los que quieren subir punteo tienen la opción de volver a hacerlo para subir punteo. Pero por favor, no lo impriman, no impriman las hojas, a menos de que uno les indique. No realicen cuestionario y háganlo en forma manual, pero hasta esa indicación ustedes hagan, lo contrario no. Entonces, tengo una duda. Ajá. Solo con respecto a lo que estábamos hablando de los promedios, es que me surgió una duda porque ese valor más 1 y menos 1 quiere decir que hubiera sido, puse un ejemplo, 199.7 entraba en el rango. 199.7, ajá. Punto 5, ese entraba en el rango porque estaba, digámoslo, entre el más 1 y menos 1. Ajá. Pero cuando ya colocó el ejemplo del 201.0, me dijo que no entraba en el rango. Entonces no comprendo. No. Si hubiera sido 201.1, yo entendí que no. Pero por ser exacto, cabal, el 201, yo asimilé que sí entraba en el rango, ¿no? No, póngale que pueda ser 201.02. Lo que pasa es esto, mira pues. Coloquemos el 199. Vamos a ver. ¿Cuánto sería 199 menos 1 ml? 196. ¿Sí? No, 198. Sí, menos 1 ml, 198. Va, este es el primer rango de referencia que nos da más menos, cuando colocamos más menos. Va, ahora el segundo rango de referencia. Con 199. Si yo le sumo a 199 un valor, ¿cuánto me da? 200. Ya entendí. Entonces, el rango, vamos a correrlo aquí. Este es el valor más 1. Este es el valor que yo les pedí. Y este es el valor si yo bajo un ml. Entonces, vamos a colocar aquí con el lapicerito un color azul. Entonces, este es el rango solicitado. Este es menos 1 y este es más 1. Entonces, este valor está entre esto y esto. Es el rango de incerteza. Ahora, este segundo valor, pongámosle morado, o rosado, no sé qué, rosado creo que es. Este rango que está en este color, este valor, ¿está en este rango o se pasó? Se pasó. Se pasó. Entonces quiere decir que este valor ya es totalmente erróneo. Este no, aquí ya hay varios problemas, puede ser tanto de medición, puede ser tal vez de la cristalería que yo estoy utilizando, ya es cristalería tal vez que está muy lastimada o muy rajada, entonces, como les digo, esos pequeños espacios que uno al lavarlo de la forma incorrecta genera, puede aumentar la cantidad de volumen. Entonces, eso sería con el rango de incerteza. Entonces, ustedes, supongamos que yo les pedí en este valor 199.77 ml y me quiere decir, mi probeta me dice que yo puedo aceptar a 20 grados centígrados más o menos un ml del valor
que yo solicité. Entonces, si yo le quito un ml, me da 198.77. Si le sumo, me da 200.77. El primer valor del promedio está bien, ingresa entre este rango, pero este valor se pasa. Entonces, quiere decir que esta medición está mal. Ustedes la tomaron mal, la persona que la tomó mal, o simplemente no observaron bien cuando ustedes evaluaron el menisco y hubo error de paralaje. Pues sí, comprendo, muy amable, gracias. Vaya, está bien, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda de lo que hemos visto? Rebeca, una consultita con respecto a lo que habías comentado de la hoja de trabajo número 1 para mejorar el punteo. No sé si ya lo vas a habilitar o ya está habilitado. Está habilitado desde el día de ayer. Bueno, voy a revisar porque no me aparecía, fíjate. Sí, permíteme, ahorita vamos a revisar de una vez, así lo dejamos puesto. Sí, aquí me aparece que ya le asigné 2 intentos. Y la fecha de entrega, bueno, con ustedes tenían que entregarlo ayer, se los voy a habilitar para el día de hoy. Todavía para que lo trabajen, pero eso sí, ya no van a ver más plazos alargados. Esto es solo porque preguntarle a veces a un compañero nos genera un poco más de confusión. Entonces, ya tienen habilitado. Yo igual el día de ayer les avisé en el grupo de que les había aumentado la opción. Entonces tienen hoy hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver. Solo déjame ver el horario que se les dejo aquí. Ya no, tienen hoy todo el día para poder trabajar. Entonces, por favor, si alguien quiere mejorar la nota, pues no le voy a quitar la oportunidad, pero sí necesito que los que me realizaron este trabajo impreso o a mano, lo hagan en esta sección, porque se me complica estar buscando sus trabajos y mandando notas, porque me mandaron correos por prelaboratorios de todo, me mandaron. Entonces, mejor habilitemos esta opción, trabajen y ya de ahí pues nos vamos normal. Entonces, aquí está la parte del laboratorio, la entrega del trabajo. Nunca me van a entregar un trabajo antes, una hoja de trabajo. Primero tiene que estar la sesión y luego ya pues trabajamos la hoja de trabajo. Por si ya tienen algunas dudas muy puntuales, pues ya ustedes me las preguntan, pero empezar desde cero cuesta un poco, mejor vean la práctica. Y la entrega de la hoja de trabajo es del límite, como se ha indicado, es el 6 de febrero. Y por favor, su prelaboratorio siempre a mano. No hagamos caso omiso a las instrucciones. Se les habilita 3 días antes, se los repito, y a mano toda la parte de los prelaboratorios. Ok, solo una última cosa. Aquí en esta parte les voy a colocar un link aquí en la caja de descripción. Habilitado hasta lunes. El lunes es 6 de ¿cómo se llama? De febrero. Ajá, sí está habilitado hasta esa fecha. La hoja de trabajo de esta semana. Lunes es 7. Lunes es 7. Y domingo es 6. Domingo es 6. Entonces se lo voy a cambiar. Fíjese que yo ahorita, el día de hoy empiezo a cambiar fechas con ustedes. Entonces, gracias por hacerme la observación. Voy a revisar todo de nuevo. Solo lo único que revisé ayer fueron los cortos. Entonces no se preocupen, yo les hago el cambio con ustedes el día martes. Bueno, les coloqué aquí en el link un simulador por si ustedes quieren trabajar. Entonces les voy a explicar cómo se maneja. En esta sección ustedes pueden encontrar la cristalería. Les aparecen Lehrmeyers, les aparecen, vamos a ver, son probetas, les aparecen pipetas y les aparecen beakers, les aparecen varios. Entonces supongamos que nosotros vamos a trabajar aquí con pipetas. Como yo les decía, las pipetas pues son de las más utilizadas para la medición de volúmenes. Entonces supongamos que ustedes quieren medir, vamos aquí a soluciones y vamos a utilizar agua destilada. Entonces supongamos que ustedes quieren medir en su pipeta 50
no, estas son de 50 ml. Supongamos que ustedes quieren medir 25 ml de agua destilada. Entonces, colocan aquí el agua destilada sobre su cristalería y aquí ya pueden colocar. Entonces, supongamos que yo voy a colocar 25 ml y le dan pour y esto pues ya les va a depositar la cantidad de líquido. Entonces, si se dan cuenta, aquí les dice que son 50 ml y les indica que ya colocaron 25 ml de agua y aquí pues se maneja a 25 grados centígrados. Entonces, aquí ustedes pueden darle remover y supongamos que vamos a medir, ¿cómo diríamos? Una densidad. Entonces regresemos a la pipeta. Vamos a vaciar mejor esta pipeta. Vamos a ver. Removamos líquido. Y van a tomar su probeta y la van a colocar sobre ¿cómo se llama? La pesa. Entonces, ustedes van a observar aquí que la probeta pesa 72.8495 gramos. En el caso yo les pido 5 cifras significativas en su resultado, ¿cuál sería el valor que ustedes me entregarían? Si yo les pido 5 cifras significativas. Si se ve bien, si no, se los acerco. Ahí está. Si yo les pido 5 cifras significativas aquí, ¿cuál sería el valor que me tendrían que entregar? 72.84950. No, si les pido 5 cifras significativas. 5. 72.849. Aproximado sería 72.850. 850, sí, está bien. Entonces, vamos a trabajar así. Aquí no se les va a pedir tanto realizar cálculos, a menos que sea el examen. Pero en el examen se les van a dar las indicaciones. El peso se puede aproximar. Sí. Es que miren, lo mejor es trabajar con la cantidad de decimales máxima de su pesa. Pero sí se puede aproximar. Supongamos que vamos a trabajar con 5 cifras significativas, entonces ustedes pueden aproximarlo, porque el valor central que tenemos aquí de 72 no va a cambiar tanto. Realmente eso depende qué tan específica sea su medida. O sea, depende de lo que estén manejando. Si son cantidades muy pequeñas, las medidas cuentan, pero si son cantidades muy grandes, supongamos ya en kilogramos, en toneladas, ya las medidas así tan pequeñas no son tan específicas. En química analítica sí ya ustedes tienen que estar midiendo todas estas cuestiones de decimales, pero sí se puede aproximar. La idea es que no perdamos tantos valores significativos, porque generalmente en campo, así como nosotros, en agrónomos, no manejamos tanto de andar cargando una pesa analítica, sino son pesas grandes. Son pesas como para quintales, entonces estos valores no se manejan. Es que a mí en el semestre pasado yo hice eso de aproximar y me lo pusieron mal. Pero te digo, depende. No, o sea, si el profesor te dice aproxime a 5 cifras significativas, puedes aproximar. Pero si en el caso son medidas así muy pequeñas, no se recomienda aproximación. Aquí yo les indico para que manejemos un poquito la parte de cifras significativas. Y en el caso, si supongamos que mi pesa, la pesita que yo les mostré, solo tiene 2 cifras, vamos a ver. Si son valores de un dígito al inicio, así en vez de 72 tuviera 7, tengo 4 cifras significativas. Así como en el 72 solo manejo 3 cifras significativas. Imagínate que sea 100, solo puedo manejar 2 cifras significativas. Entonces, en mi pesa, yo puedo utilizar 2 cifras significativas. Pero en el caso de tener pesas analíticas como estas, que son muy específicas para valores muy pequeños, entonces sí tienes que usar todos los decimales. Pero como te digo, eso depende del profesor y de lo que te estén pidiendo. Aquí sí generaba un redondeo.
o la aproximación. Entonces también tiene que ver en el caso, suponete, que aquí nos hubiera dado 72.84, quita este 9, nos hubiera dado 72.845, ¿se aproxima ese 4 o no? Quitemos el 9, aquí le voy a poner el puntero y solo tenemos 4 y 5. En ese caso, ¿se aproxima ese 4 o no? ¿Qué harías tú? Tal vez sí. No. Cuando el valor que está a la par, y en este caso es 5, si el número que está antes es par, no se aproxima. Si es impar, sí se aproxima. Entonces, como es 4, no se aproxima. Pero si en vez de 4 hubiéramos tenido 5, 5, aproximamos a 6. Entonces, si ustedes quieren, yo les puedo pasar después un documento que habla sobre estas medidas de cifras significativas y redondeo para que ustedes comprendan un poco más. Eso ya sería extra. Pero al momento del examen yo les voy a indicar con cuántas cifras significativas vamos a trabajar. Eso tienen que esperar ustedes hasta el momento del examen o hasta el momento que los evalúen y les den las instrucciones. Entonces, continuamos porque el tiempo ya se nos fue. Entonces, vamos a tarar. Entonces, aquí nos indica ya que el 72 que antes había ya lo asumió la pesa y regresamos ahora a solo medir el líquido. Entonces, vamos a bajar un poquito esto. Entonces, ahora regresemos aquí. Y tenemos un beaker y a este beaker le vamos a colocar, no, beaker no, removamos el beaker. Vamos a colocar, remover. Vamos a colocarle otra probeta. Entonces vamos a utilizar una de 25. A esta de 25 le vamos a agregar una solución de hidróxido de sodio. Entonces le voy a agregar aquí, le voy a agregar 20 ml y esto lo voy a remover. Entonces tenemos 20 ml de una solución de hidróxido de sodio. Ahora lo voy a pesar. Entonces voy a pasar en este lado igual 20 ml, lo voy a depositar y esto lo voy a remover igual, aquí solo para que es cuestión de que ustedes comprendan. Entonces, aquí yo ya coloqué el hidróxido de sodio y tengo 20 ml. En el caso del peso me da 35.19, 92 gramos. Entonces, voy a trabajar en este punto con 3 cifras significativas, ya que aquí me dieron 3 cifras significativas. Entonces, vamos a determinar en uno nuevo. Nos dan que son, vamos a ver, 20, vamos a regresar aquí. Vamos a determinar la densidad. Nos da 20.00 ml. Ese es mi volumen. Ahora los gramos. Esto nos dio 35.199. Entonces tenemos aquí el 35.199 ml. Gramos. Gramos. Aquí se me fue un 1. Lo voy a colocar. Entonces, tengo 30. Vamos a determinar ahorita la densidad. La densidad. Entonces esto va a ser igual a la división entre 35.99 gramos dentro del volumen. Entonces, ¿alguien me podría indicar qué valor les daría eso? La división entre 35.199 gramos dentro de 20 ml. A mí me dio 1.759 si usamos 3 cifras significativas. 75.9. Así. Sí, a mí también. Gramos. Ah, ok, gracias. Sí, se usan 3 cifras significativas porque es lo que estamos manejando aquí. Sería ml.
Entonces, ese sería el valor de la densidad del hidróxido de sodio. Entonces, así es como determinamos nosotros un valor de densidad. Aquí lo hicimos en esta aplicación porque es mucho más fácil que ustedes estén consiguiendo una pesa y que sea una pesa tan exacta como esta. Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes con el ácido clorhídrico, con el sulfato de sodio, con el ácido nítrico, con el perclorato, el ácido perclórico, el ácido fosfórico y el amonio. Entonces, así es como vamos a determinar la densidad. Ustedes van a medir el volumen del líquido o del sólido, también pueden medir el volumen del sólido en una probeta. Lo que harían ustedes con una probeta es que llenarían de agua, supongamos que ustedes tendrían, vamos a dibujar mi probeta fea otra vez. Entonces, supongamos que ustedes tienen su probeta. Vamos a colocarlo así, se ve raro la verdad. Ahí está. Entonces, supongamos que ustedes tienen una probeta de 50 ml. A esa probeta de 50 ml ustedes les van a poner 25 ml, la mitad. Y supongamos que ustedes quieren medir la masa de una piedra. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a colocar la piedra aquí. Entonces, cuando ustedes introducen la piedra, les va a aumentar el volumen. Va a haber un desplazamiento de volumen. Entonces, ese volumen que se va a desplazar, supongamos que tenemos 27 ml, va a significar el volumen de la piedra. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es restar 27 dentro de 25, porque era el volumen que estaba en equilibrio, y les va a dar 2 ml. Entonces, estos 2 ml es el volumen de la piedra, y supongamos que la piedra pesaba 4.2 gramos, y eso lo dividen dentro de 2 ml, ¿qué valor les da ahí? Creo que les da 1.1, si no estoy mal. Vamos a ver. De 4.2 dividido 2. Ajá, 2.1. 2.1, sí. Vaya, entonces si se dan cuenta, en este caso, pues sí amerita, aunque aquí no tenemos cifras significativas, solo tenemos una, pero sí amerita colocar punto decimal, porque si no, entonces sí, en el caso de densidades hay que ser muy específicos. Entonces, aquí generalmente vamos a tener, vamos a ver, vamos a ver esto. Vamos a colocar 2.0. Entonces ya ahí nos indica que ya podemos colocar el 2.1 gramos por ml. Entonces, así sería como determinaríamos nosotros la densidad de un sólido. Por medio de desplazamiento de un volumen, determinaríamos el volumen de ese sólido y ya luego pesamos ese sólido por aparte y hacemos la división y ya nos indica el volumen del sólido. En el caso del volumen del líquido, pues lo que se hace es que se pesa el líquido y se saca el volumen del líquido con una probeta. Generalmente, por no decirlo casi siempre, cuando hacemos esto de identificación de densidades, todo se hace en probetas más o menos de 500 ml, porque estas pues ya permiten una mayor cantidad de desplazamiento. Entonces, esto sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues se puede quedar y me la puede indicar. En el caso no, se pueden retirar. Que pasen un buen día y nos vemos hasta la próxima semana. Yo tengo una duda, pero es con la hoja de trabajo. Dime. Es que fíjate que yo le respondí, pero la hoja de trabajo que se entregó ahorita el fin de semana, respondí todo y me salió que tenía unas respuestas malas. Pero lo que yo respondí aparece como posible respuesta buena, entonces ahí me salía que las respuestas correctas eran 3 respuestas más. Bueno, voy a averiguar eso. Lo que pasa es que yo soy encargada de orgánica, no soy encargada de general 1. Entonces la plataforma, ellos son los que la manejan. Yo solo cambio fechas, la verdad. Pero dame chance. No te digo que me escribas porque realmente ahorita tengo una de mensajes que ni he leído y porque me es más fácil aclararlo aquí. La otra semana voy a preguntar esta semana. La otra semana en la sesión de laboratorio yo te voy a dar una respuesta de qué me comentaron ellos para ver su caso, porque yo no manejo cuestionarios así en hojas de trabajo, sino yo manejo más reportes a mano.
Ok. Igual con el corto de hoy me pasó lo mismo, que puse una respuesta y estaba como posible respuesta correcta y me salía que era esa respuesta y otra respuesta que tenía que seleccionar también. Entonces es así como que un poco complicado porque a pesar que la respuesta está buena, la marca como mala porque como faltan las otras dos o las otras tres que hay que Mira, poner. no es que te la marque como mala, sino lo que te da es un valor porcentual a lo que respondiste. Entonces, si hay dos respuestas en esa pregunta, dos respuestas, entonces te da el valor de la mitad de la respuesta. No es que te ponga todo malo. Y mira, no habrá una posibilidad que les digas que si solo pueden dejar una respuesta. Es que no, sería fíjate, es que eso fácil, ya ¿verdad? depende de la comprensión de ustedes. Entonces, ya en este punto, ustedes ya leyeron y si les aparece una o más respuestas, pues ya lo tienen que contestar. Yo ahí sí no te puedo apoyar mucho realmente porque ya toda la base de laboratorio ya está hecha. Entonces, solo es de que, miren, para ustedes es más fácil porque pueden tener el manual a la mano. Entonces, si ustedes ven una respuesta, pueden evaluarla. Y ahora ya saben que incluyen dos o más respuestas. Sí, ingeniera, pero viera que también lo mismo me pasó con el mensaje que le envié de que el mechero Bosen me tira para que es para equipo para calentar, pero la respuesta dice que está mala. Exacto. Pero Ajá, yo tengo una son cosas que están bien, porque yo me guío del manual y la presentación que usted hace, pero a la hora de colocar las respuestas es que tira mal. Entonces no sé si nosotros estamos mal o es la plataforma. Lo que pasa es que a veces hay palabras que son las que cambian. Entonces vamos a revisemos aquí. Vamos a tomar un par de minutos en lo que nos llegan. Digamos que a la hora que nosotros seleccionemos dos respuestas, porque digamos que también puede ser, y solo esté una, ¿no la va a calificar como mala? ¿O no, les da porcentual. Bueno? Les da porcentual. Entonces, supongamos que ustedes responden y ponen una de dos, lo que yo les comentaba al compañero. Si tiene dos respuestas, entonces les da el 50% de la nota de esa respuesta. No les quita todo. Pero mira, perdón que te interrumpa, es que fíjate que en la pregunta no especifica que se seleccionen las posibles respuestas correctas, sino que solo decía, marque la respuesta que considere correcta. Entonces, yo creo que en la redacción está el problema, porque ahí se entiende que es solo una la respuesta. Vamos a ver entonces, Villela, ¿verdad? Prácticamente el error creo que está en las instrucciones, porque a mí también me pasó lo mismo. Bueno, entonces, ¿saben qué voy a hacer yo mejor? Yo realmente no tocaba tanto la plataforma más que para revisar, pero mejor les voy a colocar a ustedes esas cosas, esas secciones al inicio. Entonces, así como en esta parte de aquí, en lecciones, así como en el corto de hoy, igual les voy a colocar aquí en el inicio, les voy a permitir en las instrucciones de cuestionario de que de una vez marque más de una de las respuestas que se le presentan en caso de necesitarlo. Porque, como les digo, o sea, yo no tengo todo el control de esta plataforma. Como yo les digo, yo manejo más en la parte de orgánica, que yo soy la encargada. Aquí, pues, yo solo imparto, pero no soy encargada. Y una pregunta. ¿Se va a basar en las calificaciones que marca ahí? Sí, esas son las calificaciones. Entonces, por eso yo estoy viendo ahorita ya los casos de ustedes, para poder registrar ya las calificaciones de ustedes. Pero, no, es que miren, ese es el problema con ustedes, porque yo tengo compañeros que están sacando 100 en sus cortos. Entonces, no sé qué pasa ahí. O sea, mejor les voy a arreglar yo eso de las instrucciones al inicio para que ustedes, pues, estén sabidos de que hay más de una respuesta. Es que miren, no les aparece la respuesta mala, o sea, no les marca como mala, sino les da el porcentual. Si tienen más de dos respuestas o tres posibles correctas, entonces les marca el porcentaje. Eso sí es cierto, porque yo en la hoja de trabajo sí decía como que habían que seleccionar tres respuestas y solo seleccioné una, y entonces te sacaba como 0.3
Les da el porcentaje. Sí, eso Les da sí el es cierto. porcentaje. Pero como le digo, así como el mechero Busen, que es un equipo para calentar, pero tira la respuesta que es un equipo para hacer mezclas químicas, entonces ahí es en donde están los errores también. Va, permíteme, Francisco López, vamos a buscar tu hoja de trabajo y vamos a revisarla de una vez. Va. La hoja de trabajo número 1, ¿verdad? Hoja de trabajo. Vamos a ver. Un segundo aquí. Aquí todos me están... Vamos a ver entonces calificaciones.